Adorar con ustedes. Desde que llegué la primera vez a Agua de Vida, la alabanza tocó mi corazón, y quiero decirles que hay una unción muy especial de siervo apacible, que cuando alabamos y adoramos a Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna el pensamiento, el corazón y la vida de todos nosotros. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. El segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Que se oiga un amén cuando lo tenga ya. Versículos 16 al 20. Leamos juntos. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo sino solamente Jocás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Qué tremendo pasaje bíblico. Como que no suena muy inspirador, porque es la muerte de un rey. Y la muerte de un rey, que en definitiva no es en honra, en el juicio divino, en el deshonor, en el rechazo y el repudio de su pueblo. Y eso es muy triste. Pero bueno, se creyó la canción del Bronco. El Bronco decía que no quede huella, que no quedó. Y bueno, él no quiso dejar una huella. El punto es que es imposible no dejar huella. Si la dejas, pero puede ser una buena o puede ser una mala, de acuerdo a donde tus pasos se guíen. Dios, hermano, nos ha puesto en el mundo como agentes de cambio, de transformación. Nosotros somos luz del mundo, sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad. Como congregación y como individuos tenemos el privilegio, pero también la gran responsabilidad de manifestar la belleza del Evangelio. Que la gente que nos rodea pueda saber que el Evangelio es una verdadera noticia y muy buena. Porque eso es lo que significa el Evangelio, significa buena noticia. Algunas personas, al único Cristo que van a ver en la vida es a usted y a mí. Porque dice la Biblia que nosotros debemos ser cartas leídas por todos los hombres. Dice la Biblia muy claramente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, esta experiencia nos lleva, hermanos, a un nuevo nacimiento, a ser una nueva criatura, a ser una persona nueva, que Dios la ha hecho de nuevo, con un nuevo diseño, con un propósito maravilloso, y la gente tiene que verlo en nosotros. Yo no los conozco de mucho tiempo,
Tengo que conocerlos cerca de un año, algunos un poquito más. Pero lo que sí estoy seguro es que cuando nosotros conocimos a Cristo, Cristo nos cambió. No fuimos los mismos. Tenemos que hacernos la pregunta: conocimos a Cristo, nos cambió, nos transformó, ¿para qué? ¿Para qué? Para alabanza y gloria de su nombre. ¿Ok? Pero Él nos hizo nuevas criaturas para que fuésemos testigos de su poder maravilloso, de que el Evangelio es una realidad que la gente puede abrazar. Y si lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer con otros. Si nos ha dado esperanza, nos ha dado aliento, nos ha dado sanidad, nos ha dado perdón, nos ha dado paz, nos ha dado felicidad, nos ha dado gozo, eso también lo puede hacer con otros. Y cuando nosotros vivimos así, transitamos la senda de la vida, en esa senda de la vida vamos dejando huella. Una huella que se marca no por el peso solamente de quién eres tú, sino por el peso de quién es Dios en ti. ¿Quién es Dios en ti? Para vivir, hermano, una vida mediocre, para vivir una vida, hermano mío, sin sentido, sin propósito y sin destino, no se necesita venir a la iglesia. De hecho, sería el peor lugar para venir. ¿Sí? Venir a la iglesia es una bendición, porque precisamente venimos a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, de que nuestra vida necesita un cambio, de que nuestra vida necesita transformación, de que caminamos en ocasiones sin rumbo y sin destino y sin propósito. Y cuando llegamos a la iglesia, llegamos a un grupo de personas que, como usted y como yo, vamos siguiendo las pisadas del maestro, pero también vamos dejando huella para que otros nos sigan a nosotros. Lo aceptemos o no, todos los que estamos aquí somos líderes. Tenemos influencia sobre un grupo de personas, llámese amigos, llámese hermanos, llámese hijos. Tenemos influencia e inclusive ascendencia con la grupo. Pues la pregunta es: ¿de qué manera estoy marcando sus vidas? Hay hombres que dejaron huella en la historia. Si usted se da un paseo por Monterrey, hermano, ¿cómo se llama esta avenida? ¿Quién era? Santo Dios. ¿Qué huella habrá dejado en la vida que ni siquiera se acuerda quién es? Pero si decimos, oye, la calle Benito Juárez, ¿quién era Benito Juárez? El benemérito de las Américas. Hay gente, hermano, que pasa y no sabemos quién es. Y qué bonito es pensar en que Dios quiere que no pasemos desapercibidos. Que la gente que nos rodea sepa que Dios está con nosotros. Miraban a Pedro, aún llegando a Jesús, y se acercan y empiezan a platicar con él y le dicen: tú estabas con Jesús, ¿por qué? No es cierto. ¿Cómo no? Tu forma de hablar te delata. No sé si estaba Pedro, aleluya, gloria a Dios, santo es el nombre. No lo sé, hermano, a lo mejor de repente algunos traen ese tipo de lenguaje. Pues adelante, gloria a Dios. Pero se dieron cuenta inmediatamente que estaba con Jesús. Su caminar, su hablar, su accionar, hablaban de que se había dejado influenciar por el Maestro, por su Señor, por su Salvador. Y cuando la gente nos ve a nosotros, la gente inmediatamente se da cuenta que no somos una isla, que alguien tuvo influencia sobre
pero la pregunta es, ¿quién? Las pisadas de quién estás siguiendo, quién está influyendo en tu vida. Ojalá y que nosotros podamos ser de una influencia positiva y dejemos huella que otros puedan ver, y que el peso de nuestro caminar en Cristo deje una huella suficiente para que la gente pueda decir, por aquí pasó Guadalupe Olivo, y dejó esa huella, no porque era muy bueno, era malísimo, pero Dios caminaba con él. Y algunas veces la huella, como dice aquel poema, ¿verdad?, ni siquiera era de Guadalupe, andaba arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, y el Señor lo tuvo que cargar. Y la huella que se ve ahí, ¿ven? La de Lupe Olivo, es la de Jesús llevando en su brazo. Queridos, tenemos que aprender que cuenta nuestro caminar, nuestro actuar, nuestro cantar, cuenta nuestras contribuciones a la sociedad, cuenta la forma en cómo nosotros nos conducimos. Este pasaje bíblico de 2 de Crónicas, capítulo 21, 16 al 20, es un pasaje bíblico muy triste, porque Joram tuvo unos padres excelentes. ¿Quién era su papá? Josafat. Hermanos, con un testimonio lindo, pero él tomó una decisión muy equivocada. Empezó a reinar a los 32 años, terminó a los 40 y de una manera desastrosa. Tuvo la oportunidad de hacer algo excelente, hermanos, y perdió 8 años de su vida, inclusive perdió su vida. Murió sabiendo que tuvo la oportunidad y la desperdició. Murió, hermanos míos, sin que nadie lo deseara. Murió sin que nadie le llorara, y murió con el desprecio de todos. Yo sé que hay gente, hermano, de repente que es tan difícil de amar, que el día que el Señor lo llama a su presencia, algunos dicen, ay, qué pena que tú lo llevaste. Espero que no vaya a hacer eso de alguno de nosotros, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de que seamos gente de provecho para otros, no para que nos aprovechemos de los demás. Joram tuvo un pésimo reinado. Es cierto que el poder es para ejercerse, la autoridad es para ejercerse, los recursos son para aplicarse. Es cierto que los dones y talentos son para trabajarse. Sin embargo, Joram hizo todo lo contrario. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y qué estoy haciendo yo con la herencia que se nos ha otorgado? ¿Quién eres y cómo eres? Habla de quién es tu familia. ¿Quiénes fueron tus padres? Usted era pastor, pero Joram parece ser que no tiene el reflejo en su vida de Josafat. Pero nosotros no tenemos a un padre limitado, tenemos un padre por excelencia, que es Dios. Y dice la Biblia que Él nos hizo, y nos hizo de nuevo. Y Dios, hermano mío, no hace obras baratas, Dios hace obras excelentes. Y desde el momento en que nosotros llegamos a Cristo, dice la Biblia que nos hizo nuevas criaturas. Dice que somos hijos de Dios, engendrados no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y en esa voluntad, Él desea lo mejor para nosotros. Marca una senda maravillosa para que tú la transites, la vivas, la disfrutes, para que seas feliz. Ah, pastor, pero en el mundo hay sufrimiento. Sí, es cierto que en el mundo hay sufrimiento, pero la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pastor, la vida no es tan bonita como dice el Evangelio. Claro que sí. El Evangelio es tan poderoso que dice la Biblia, hermanos, que con el gozo puesto delante de nosotros podemos entregarnos inclusive al sacrificio. Hombres como Esteban, que fue apedreado, hermanos, murió contemplando la gloria de Dios y alabando al Señor.
que se los coman las hormigas. Y aún ahí han tenido tiempo para alabar y glorificar el nombre de Dios y sentir que el sufrimiento de este siglo hay un peso de gloria para su eternidad. Entonces, sí, en el mundo hay aflicción, pero confiemos porque Jesús dice: yo he vencido al mundo, y Él nos hace más que vencedores. Así es que, ¿somos candidatos para dejar huellas o para dejar, hermano, desastre? Joram perdió su oportunidad y tuvo un pésimo final. De hecho, no se trata de cómo empieza la vida, se trata de cómo termina. Porque muchos tienen malos principios, pero tienen excelentes finales. Este tuvo un muy buen principio y tuvo un muy mal final. La pregunta es: ¿estás dejando huella o estás dejando desastres en tu caminar? Por ejemplo, vaya a Hechos 4:13. Rápidamente, vamos a Hechos 4:13. No es Filipenses 4:13, si no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Hechos 4:13 que cita: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando nosotros estamos con Jesús, algo pasa en nosotros. Su influencia nos eleva sobre el nivel de las circunstancias. Su presencia y su influencia potencializan nuestras capacidades. Y aquel que no puede, hermanos míos, entonces puede. Aquel que no sabe, entonces aprende. Aquel, hermanos míos, que es infeliz, aprende a sonreír. Aquel que no puede caminar, hermanos míos, empieza a correr. ¿Y saben por qué? Porque la huella del Señor es inevitable en las personas que le conocen. El Señor nos marca, el Señor nos forma, el Señor nos da una imagen. Jesús había dejado una huella maravillosa en estos hombres. Y ellos también estaban dejando una bonita huella. Decían: oye, voy a utilizar otras palabras, este mundo ignorante, bruto, no sabe ni hablar, lo único que sabe es pelear, pescador rústico. Pero a todos nos tienen con la boca abierta, estamos maravillados de escucharlo. Obviamente, si Pedro estuviera aquí, probablemente estuviera llena la iglesia. No es lo mismo escuchar a Pedro que Guadalupe Olivo. Pero hermano, déjeme decirle que Pedro tenía muy buen testimonio. Estaba dejando huella. Por donde iba caminando y predicando, la gente decía: ese Pedro, no le conocía sus talentos, no le conocía esas capacidades. Y el Señor, sonriendo, viendo lo que Pedro ha avanzado, dice: ajá, lo que pasa es que yo no necesito a la gente más equipada y más preparada. Necesito corazones dispuestos, espíritus enseñables, gente que pueda entender cuál es mi propósito para su vida. Y cuando lo hacemos, hermano, entonces el Señor puede usarlo. Doy gracias a Dios por la vida de muchas de las personas que conozco. Pero, por ejemplo, yo veo a Eunice. Es una influencia muy fuerte, hermano. Me tocó ir a deshidratarme este viernes a un lugar donde hay puros migrantes. Hermano, de veras, estar ahí 2 horas en un lugar, hermanos, que
fauna con los Nuevos Testamentos dándonos aire, hermano, y cosas por el estilo. Me gocé la experiencia de estar ahí, orar, bendecir a la gente. Y digo, Señor, ayúdanos a dejar huella. Que la gente que nos rodea y la gente que tiene necesidad sepa que el Señor ha transformado nuestra vida, ha puesto amor en nuestros corazones para ellos y nos da la capacidad de poder compartir una palabra, de poder orar por ellos y poder decir que hay esperanza. Ustedes no son extranjeros ni advenedizos, ustedes son bien recibidos en México, ustedes son bien recibidos en un país de brazos abiertos, corazón generoso y bondadoso, que está dispuesto a pasar este calorón. Ya a lo mejor, hermano, se hubiera llevado primero los abanicos cuando se hubiera puesto y después hubiera llegado. Vamos a cambiar la logística un poquito a la próxima, ¿no? Pero la verdad es lindo hacer la labor. Me pregunto, ¿tú estás dejando huella en tu trabajo? En el trabajo que realizas. ¿Cuántos de aquí tienen un trabajo? Levanta su mano. Y los que no oramos para que lo tengan también. Bueno, queridos, te extrañarán el día que cambies de empleo. Tus compañeros te echarán de menos. Si nos despiden de manera injusta, te echarán de menos y dirán, no se lo merecía. Era trabajador, buen compañero, buena compañera, hacía lo mejor por el grupo, por el equipo. Nos querrán de esa manera. Nos recordarán por el buen trabajo que hicimos o porque éramos los que no trabajábamos. Por un trabajador responsable, buen amigo, buen compañero, o por alguien que no le importaba absolutamente nada más que recibir su cheque. Yo creo que necesitamos, hermanos, en los trabajos realmente poner atención en orientación vocacional. Yo cada vez que voy a una instancia pública, hermanos, me doy de topes porque la gente parece que está enojada. Y yo digo, sonríe, Cristo te ama, sé feliz. Pero, hermano, la gente está enojada. Te recibe de mal genio. Yo espero que tú seas un trabajador que sonríe, que es amable, facilitador, comprensivo. Y cuando te recuerden, no te recuerden como el señor cristiano bautizado en jugo de limón, agrio y amargo. Una gente feliz, como un buen compañero. Imagínese que un día usted lo corre de su trabajo. Qué bonito sería. Oye, te extrañamos. La oficina no es la misma desde que tú no estás. Nos hace falta tu voz, tu consejo, nos hace falta las charlas que teníamos, el cafecito, los 10 minutos que nos aventábamos en el baño platicando, no lo sé. Hermano, pero lo recordarán por eso, le llamarán. Aunque ya no trabajen juntos, seguirán diciendo, mira, somos amigos, somos panas, somos compañeros. Hermano, trate de dejar buena huella en su trabajo. Nosotros debemos ser los mejores empleados, los mejores compañeros, somos luz del mundo, sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad. Hermano, representamos a Cristo donde quiera que vamos. Cuando usted llegue a su trabajo, siéntase bien orgulloso y diga, a que no saben quién llegó, no lo diga porque luego lo van a apedrear. Pero en su ser interior, quédese mirando a los compañeros, al trabajo, a su jefe, a quien sea. Hermanos, en su ser interior, dígale, no sabes el privilegio que tienes de tener a un hijo de Dios contigo. Que puede orar por ti, que te puede bendecir, que te puede dar un buen consejo, que te puede guiar, que en determinado momento puede ser el mejor empleado, sacarte la chamba y darte a ganar dinero. Y esperando que también aumentes el sueldo por las comisiones. Que Dios deja huella en el trabajo.
Nosotros los cristianos debemos ser los mejores trabajadores y los mejores compañeros. Esta próxima semana vamos a celebrar 35 años que tenemos como iglesia. Una iglesia que ha dejado huella. Que en muchas partes hay gente que ha estado en nuestra congregación, hermano. Y allá donde van, dice, recuerdo que conocí a Cristo. En una iglesia que como batallamos para hacer el templo, pero lo terminaron. Y de repente ya terminado, todavía van batallando con algunas otras cosas. Pero es un lugar donde encontré un ambiente agradable, una atmósfera de reino, de paz, de bendición. Y haciendo su trabajo, que sea reconocido muy bien. Filipenses 4:5, ¿qué dice? Vayamos a Filipenses 4:5. Juntos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Filipenses 4:5. Hermano, ¿qué es lo que dice? Vuestra gentileza. Hermano, ¿qué es ser gentil? No judío, pastor, no judío, soy bien bíblico. No judío. No parte del pueblo de Dios. No. ¿Qué es ser gentil? Ah, mira, qué gentil. Qué amable, qué educado, que con una buena disposición, con una buena actitud, que te trata bien. Cuando hablamos de gentileza, hablamos de eso. ¿Sabe? Tengo 10 meses. Voy a cumplir 10 meses, ya no los tengo, que llegué aquí. Y estaba empezando a conocer a la gente de aquí de alrededor. Y los que platicamos por nombre. Y cuando yo me vaya, no solamente quiero conocerlos por nombre, quiero tener la experiencia de haberlos acompañado al Palace a tomar un café y charlar ahí en el parque, o en la sala de mi casa, en mi comedor, en el de su casa. Pero para eso tenemos que abrir los brazos. Tenemos que abrir los brazos y estar dispuestos a ser gentiles. Vengo de Victoria y estuve ya 8 años en la congregación de donde vengo. Hermano, y la verdad es que fueron 8 años lindos. Y hasta la fecha sigo en una buena relación con la gente. Y eso es importante, porque imagínate que llega el día de tu traslado, que Dios te ha bendecido con otra casa mejor. Que vives en Topo Chico, pero tu sueño siempre fue vivir en la del Valle, y Dios te la da. Yo sé que ya no vas a querer a lo mejor ser miembro de Agua de Vida, te vas a querer al Príncipe de Paz. No es cierto, no. Seguiríamos siendo miembros de Agua Viva, de Agua Viva, Agua de Vida, ¿sí o no? Porque aquí hay agua viva, no, pero se llama Agua de Vida. Entonces Dios te bendice una casa mejor, pero el vecindario te vio llegar al lugar donde estaba, o te vio nacer, te observó durante todo ese tiempo, y ahora te ve partir. ¿Dejas huella o no dejas huella? Cuando yo estaba muy joven, muy niño, escuchaba a Beethoven, escuchaba ese tipo de música, pero también de repente escuchaba Renacimiento 74, Panamá, Pegaso, y me acuerdo que había una canción que decía: ladrillo está en la casa, el barrio extraño, sus dulces serenatas no se escuchan más, los niños ya no tienen su amigo querido que tantas moneditas les daba pasar.
Pedro Álvaro dejó una huella tan importante en su comunidad, en su barrio, que aún los niños lo extrañaban. Decía, ¿dónde está Ladrillo? Está en la cárcel. Sí, está en la cárcel, pero lo extrañamos. Es más, no sabemos ni por qué está ahí, era tan buena persona que nosotros le extrañamos. Hermano, pero hay cristianos, no de esta iglesia, son de otras, hermano, que sus vecinos no los quieren. De verdad. Dicen, ahí viene el hermanito corajudo, regañón, agrio, amargo, feo, con ganas. Hermano, y Ladrillo que está en la cárcel del barrio extrañándolo. Y a los cristianos que van llegando de las iglesias otras, hermano, de esta, porque aquí todos somos muy lindos. Hermano, van llegando a su casa y la gente diciendo, espero que un día de esto sí, la palabra llegue a su corazón y lo cambie, lo transforme, porque parece que viene de otra parte, de otro lugar, en lugar de venir de la iglesia. Queridos, te extrañarán tus vecinos si llegas a cambiarte. ¿Te echarán de menos? O harán fiestas y no se van a la calle. Solo usted sabe lo que siembra. Pero es importante que si vamos a dejar huella en la vida, dejemos huella en el trabajo, dejemos huella en el vecindario. Porque muchas veces nosotros queremos ir a predicar, hermanos míos, a las naciones. Estamos orando para que Dios hable a los árabes, hermanos, para que haya almas valientes que vayan y les prediquen, porque van, hermanos, arriesgando su huella y su vida. Pero no les hablamos a los vecinos, no nos ocupamos de ellos. La gente que nos rodea, hermanos, nunca recibió una sonrisa de nosotros. Y hablo de la generalidad de los cristianos, no de agua de vida. Hermano, solo la gente sabe lo que siembra. Nosotros somos llamados a ser los mejores vecinos, no los que tiran la basura, sino los que la limpian y la recogen. Somos llamados a mirar a los vecinos y no aventarles un sermonazo. Arrepiéntete, pecador, Cristo te llama. Somos llamados a manifestarles el amor de Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra forma de tratar con ellos. Porque la verdad, para escuchar un buen sermón ni siquiera necesitan venir agua de vida. Aquí somos malos los hermanos que damos. Hermano, pero puede usted, en internet salen unos oradores maravillosos que yo me enamoro de ellos cada vez que los pongo. Digo, Señor, ellos sí son buenos, ¿por qué no se los traen agua de vida? Hermano, pero la realidad de las cosas es que necesitamos personas reales, gente que pueda acompañar a los demás en sus luchas, en sus pruebas, en sus adversidades, en sus tristezas, en sus dolores, también celebrar con ellos su victoria y sus éxitos. Deje poner su vecindario. Y un día, si Iglesia Agua de Vida llega y le dice, hermano, podemos hacer un servicio en su casa de oración por sus vecinos. Abra la cochera de su casa, la sala de su casa, vamos a invitarles, vamos a llevar una guitarra, los muchachos van a cantar unos cantos, vamos a dar una reflexión breve y vamos a orar por ellos. ¿Y por qué no? Podemos llevar un panecito o algo para compartir con ellos. Si son vegetarianos, 3 o 4 lechugas, una zanahoria, y compartimos con ellos algo. ¿Irían a su casa los vecinos? Jesucristo dice que se juntaba con quién, hermano, con publicanos, bebedores, comelones. Así lo tenían a Jesús. No estaba solamente con lo de la vela perpetua, no estaba solamente con las del unciómetro al cielo. No, hermanos, andaba con los publicanos, con los pecadores, con la gente mala. Y esa gente necesita de nosotros. Su barrio necesita de usted, su colonia necesita de usted, su residencial necesita de usted. Seamos los mejores de vecinos, deje huella en su vecindario. Mire, Gálatas 4, 13 a 15.
Vayamos a Gálatas 4, 3 al 15. Voy a tratar de terminar pronto, pero no lo sé. Gálatas 4, 13 al 15. Dice así juntos: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¡Qué tremendo! Pablo aquí está defendiendo su apostolado. Él en el inicio se une con los Gálatas, se hace su amigo y dice que no le despreciaron. Probablemente iba enfermo de algo que la gente ni se le quería arrimar al apóstol Pablo, pero dice: me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, como a Cristo mismo. La pregunta es: ¿de qué serían capaces nuestros amigos por nosotros? Dice Pablo: estoy seguro que si se hubieran podido sacar sus ojos, me lo darían. Nosotros lo que decimos es: no, nosotros no metemos la mano al fuego por nadie. Qué experiencia tan terrible, hermanos míos. El sábado pasado, ayer hace 8 días, yo estaba con una carga pero tan fuerte porque estafaron a mis amigos. Me hackearon mi teléfono, hermano. Le pidieron dinero a mis amigos de mi WhatsApp. Y me dio mucho gusto saber que a uno le dijeron: oye, necesito 50,000 pesos porque tengo que hacer un pago, pero no pasa mi transferencia. Transfiere a esta cuenta, por favor. Y como era mi celular, dijo: ¿sabes qué? No traigo 50. ¿Cuánto traes? 47,000 pesos. Pues aviéntame los 47. Y mi amigo nomás dijo así. Nuestro presidente con credencial de valor: oye, necesito 5,000 pesos. Sí. Allá van los 5,000 pesos. Ya cuando se los entregó le dicen: oye, no necesito 5,000, necesito 40 y tantos mil pesos. Le dicen la roja. Dice: a ver, espérate, ya nuestro libro no creo que me pida tanto dinero. Y otros amigos también, que 6,000, que 5,000, que 4,000, que 3,000, que 2,000. Hermano, y me gocé tremendamente el saber que tengo amigos que disponen de su corazón y disponen de su dinero para bendecirme y ayudarme en un momento de crisis. Pero qué tristeza, qué vergüenza que por un descuido nos haya vulnerado. Pero es bueno tener amigos que dan la cara, amigos que en determinado momento están dispuestos a apoyarte. El apóstol Pablo, la experiencia que tiene, tenemos que aprender a dejar huella con nuestras amistades. Yo le dije a Roja, cuando tú pides dinero, yo cuido mucho mis créditos, porque si un día se me atora la carreta, lo menos que quiero es pedir dinero prestado a algún amigo, molestarlo. Prefiero ir a meter la tarjetita y decir: ya sé que tengo que pagar, porque los plásticos están bien bonitos, sacas el dinero bien fácil, pero luego hay que pagarlo. Y como dice acá el texto bíblico: toma chocolate y paga lo que debes. Hay que pagar lo que debemos.
Entonces me dio mucha tristeza, pero di gracias a Dios por las amistades. Les hablé con ellos, les agradecí, les dije, mira, voy a hacer lo posible por devolverles el dinero, si no todo, algo de lo que les estafaron, porque me siento culpable. Hermano, y a Dios gracias. Después dijeron, no, pastor, no te preocupes, no nos debes nada. Pues yo sí me sentía culpable. ¿De qué serán capaces nuestros amigos por nosotros? ¿Serán ellos discretos y fieles cuando no estamos presentes? ¿Nos recomendarían a nosotros nuestros amigos? ¿Seríamos los primeros 3 de nuestros amigos que cuando empiezan una fiesta estamos en la lista? Si no vamos a sus fiestas, nos extrañarían. Si fuera necesario, nos defenderían. De ahí viene lo que dijo Jesús: no hay mayor amor que ese, que uno ponga la vida por sus amigos. Y Jesús dice: ustedes ya no van a ser más mis discípulos, ahora ya van a ser mis amigos, porque un discípulo no sabe lo que hace su maestro, pero un amigo tiene cercanía, tiene intimidad, tiene confianza, tiene un amor genuino, crecen en relación. Y en ese crecimiento en la relación son capaces de sacarse los ojos para entregárselo a otro. Hay amores tan especiales. Ustedes conocen al yerno del obispo Ricardo Esparza Zuma, a Ignacio, a Nachito. Bueno, se enfermó de la diabetes y dejaron de funcionar sus riñones. Y hubo un joven que le dijo: yo te doy uno, pastor. Y le dio uno. Obviamente después se complicaron las cosas. Pero ¿quién lo hizo? ¿Qué harían tus amigos por ti? Y la otra: olvídate de lo que harían tus amigos por ti, porque uno sí recoge lo que siembra. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por tus amigos? Jesús dijo: no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus hermanos. Que todos los miembros de Agua de Vida sean los mejores amigos que existen. Que la gente que les conoce, los amigos que tienen, puedan decir: mis amigos de Agua de Vida son los mejores, son gente que ama a Dios, gente que ama a su prójimo, gente con la cual puedo yo confiar, con la que puedo contar. Y gente que cuando no estoy ahí, no me andan cuenteando. Gente que cuando yo no estoy presente, me siguen honrando. Gente que bendice mi vida. Termino con Hechos 20. Hechos capítulo 20, versículo 36 al 38. ¿Qué dice? Cuando Pablo se va de Mileto, hermanos, tiene una despedida bastante digna. No como el rey, hermanos, que reinó 8 años y fue un final de lo más triste. Pablo, cuando tenía que despedirse de su gente, Pablo, hermanos míos, estaba seguro que había dejado de ir. En la iglesia de Mileto dejó una huella profunda.
Aquí entre nosotros, hermano, hágase una pregunta. Si usted el día de hoy se fuera de Agua de Vida, se fuera de esta ciudad, algunos hermanos llorarían. Habrá que ver su partida. Yo sé, hermano, fíjese. Cuando se fue el pastor Andrés, pues tuvieron que poner piso nuevo, porque las lágrimas de ustedes iban a hacer muchísimo daño. Entonces dijeron, vamos a poner piso nuevo para que cuando se vaya el pastor las lágrimas resbalen suavecito y no vaya a haber problema. No, la realidad. Ya no pregunten, llorarían por mí. La pregunta es, voltea a ver a sus hermanos, voltea a verlos, mírenlos y piensen, si uno de ellos se va, le dolería, lloraría, realmente me afectaría. ¿Cómo lo recordaría? Y también, ¿cómo nos recordarían a nosotros? Hay algunos hermanos que de repente se han ido de entre nosotros y decimos, Señor, gracias porque te lo llevaste. Y luego amenazan con venir y decimos, Señor, no, Señor, por favor, que se queden allá. ¿Conocen gente así ustedes? Yo sí. Yo sí. Bueno, la pregunta es, ¿llorarían por ti? ¿Cómo nos recordarán los hermanos el día que ya no estemos aquí? Ha sido bastante la influencia de usted sobre la congregación y las familias que derramarían una lágrima por usted cuando ya no esté. Ha sido de provecho para la Iglesia Agua de Vida, para el Evangelio, para la comunidad donde nos encontramos. O el día que partamos, descansarán de nosotros. ¿Será irreparable nuestra partida? ¿O escucharemos un sermón como los que siempre escuchamos, hermano, donde has dejado una huella imborrable en mí? Damos gracias a Dios por el hermano fulano de tal. Hace mucho tiempo me contaron esta historia. El pastor Ricardo Esparrazón. Se dice que se murió un hombre, se le ocurrió morirse en una comunidad y era gente muy rica. Y le dice al pastor, quiero que hagas un mejor funeral para mi hermano. Lo que tú necesites, aparte de eso, sé que estás construyendo el templo, te voy a ayudar a construirlo y aparte, ten para que te compres un carro, pero quiero el mejor funeral. ¿Lo tomas o lo dejas? El pastor se quedó pensando, sí, lo tomo. Pero pues, tenía que decir también que es el hombre más bueno del mundo y que es el más santo del mundo. Que su hermano era un santo. Pues llegó el día del funeral y el pastor dice, pues realmente es digno de recordar este secreto, porque el hombre que está aquí en vida fue un miserable, fue un hijo del diablo, adúltero, mentiroso, ladrón, pero comparado con su hermano era un santo. La pregunta es, hermano, ¿qué van a decir de nosotros? Yo quiero dejar una huella. Y donde quiera que voy, hermanos, quiero dejar una huella que no sea el peso de Guadalupe, digo, porque es muy poco, no alcanza a dejar huella. Que sea el peso de Cristo sobre mi vida, el que logre marcar al menos el lugar por donde pasé. Por su peso,
que ustedes de la misma manera transiten la senda de la vida, tratando de dejar huella, siendo de bendición a la gente de su trabajo, sus compañeros de escuela, sus compañeros de trabajo, de empresa, siendo los mejores vecinos, siendo los mejores amigos y siendo un miembro de la iglesia tan lindo y tan maravilloso que cuando celebremos 35 años podamos decir, son 35 años lindos. Gracias por los hermanos que están aquí desde el principio. Han dejado una huella imborrable en la iglesia Agua de Vida. Gracias por los que se añadieron, que son excelentes. Pero no hemos terminado. Todavía queremos dejar huellas más profundas. Queremos marcar nuestro camino de tal forma que se pueda decir, están marcadas esas huellas porque el peso de la gloria de Cristo estaba sobre mí, porque su presencia estaba en mí. Lo que realmente nos lleva a dejar huella en la vida, hermanos, es la presencia de Dios en nosotros. Ser mejor. ¿Pero lo mismo? ¿Mejor qué? Empezamos con el primero, ¿cuál fue? El primer empleado, compañero de trabajo. El segundo, el mejor vecino. El tercero, el mejor amigo. Y el cuarto, el mejor miembro de la iglesia. No por competencia, quiero decirle eso, sino porque quiere que Cristo se glorifique en usted. Porque tampoco no puede ir por la vida diciendo, yo soy el mejor cristiano de la iglesia de la vida. No, si no fuera por mí, ni el pastor podría respirar. Porque cuando yo falto, la atmósfera se vuelve pesada, la gente se ahoga, la gente no sabe qué hacer. Pero cuando yo estoy, la gente respira. Queridos, no, es Cristo en nosotros el que nos va a hacer los mejores empleados, compañeros, amigos, vecinos y los mejores cristianos, para honra, gloria y alabanza de su nombre. Vamos a estar de pie, por favor. Perdónenme por hacernos pasar a mí. Padre, te bendigo por la vida de cada uno de los miembros de esta hermosa iglesia Agua de Vida. Gracias te doy, Señor, porque cada uno de ellos juega un papel importante en cómo esta iglesia se refleja al mundo. Son 35 años, Señor, donde cada día tú has obrado maravillas. Has hecho, Señor, obras maravillosas en nosotros. Gracias por ello, Señor. Te pedimos que nos enseñe a vivir la vida de tal forma que podamos dejar huella. Que así como Cristo impactó la vida de los que le rodeaban, ahora Cristo en nosotros nos ayude a tocar el corazón y la vida de la gente que nos rodea. Gracias porque ahí en nuestros contextos, nuestro trabajo, nuestro barrio, Señor, el círculo de amigos en el cual nos movemos, Señor, es un lugar donde tú nos has puesto para ser de bendición, para ayudar a aquellos que están alrededor nuestro, viviendo para honra y gloria de tu nombre y para bendecir a la gente que está alrededor mío, alrededor nuestro. No queremos ser como este rey que desperdició la oportunidad y pudiendo utilizar su poder, su autoridad, las capacidades, Señor, y los recursos para bendecir a los que le rodeaban y dejar una buena huella, un buen testimonio, que la gente realmente llorara y se lamentara de haber perdido a tan fina persona. Señor, lo desecharon, lo despreciaron, no quisieron ponerlo en el cementerio junto con los reyes de su pueblo, y pasó a la historia como una persona, Señor, desafortunada en ese sentido.
Nosotros queremos tu gracia sustentándonos, llevándonos a ser gente positiva, gente que ama, que abre sus brazos, que abre su corazón, que se vuelve una persona importante para la gente que le rodea. Porque eres tú, Señor, dándonos tu gracia. Y en esta gracia, tu poder se manifiesta para salvación, para perdón, para sanidad. En esta gracia, tu poder atrae para que la gente llegue a conocerte como Señor, Salvador y Rey. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa área de influencia. Ayúdanos a crecer en peso, en tu presencia, para poder caminar con firmeza, seguridad, en una huella que tú marcas, en la cadencia de tu ritmo y en el peso de tu poder y de tu gloria. Gracias, Señor, por cada uno de los que estuvimos aquí en esta tarde. Despídenos en tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobernando el pensamiento, el corazón y la vida, por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y que abundantemente.